Siguiendo el tema de la inculturación, que tiene mucho que ver, así como en primera plana, la realidad, el contexto sociocultural de nuestras comunidades indígenas, es que siento y veo y que, bueno, hemos participado, diríamos, de esa dinámica de una atención honesta y responsable, de darle seguimiento y sobre todo acompañamiento en las mismas luchas que reivindican las comunidades indígenas. De no hacerlo así, o sea, no podemos, diríamos, por un lado, llevar el carril atendiendo solamente las necesidades primarias o secundarias de las comunidades, sino fundamentalmente tenemos que compartir esa gran dimensión del Evangelio, la salvación que nos ofrece Jesús, y una salvación que se hace, diríamos, muy concreto en las situaciones históricas. Entonces, para muestra de ello podemos, como decir, no solamente hablando de Olintepeque, no solamente hablando del occidente, sino en distintos lugares. Ahorita ha habido una gran experiencia muy interesante en cuanto que la Iglesia ha sido un fiel acompañante de las comunidades indígenas en sus luchas por la defensa de su territorio, por ejemplo. Y que eso es válido y eso es, diríamos, como justo de hacerlo. Porque hablar de la tierra y hablar del territorio de las comunidades indígenas es prácticamente el lugar en donde se expresa la cultura y el lugar donde se aprecia, así como con mayor claridad, la identidad cultural de los pueblos. Yo acompañé al Palmar en sus luchas por conseguir una tierra para el traslado de la cabecera municipal. No sé, igual no había nacido, estamos hablando del 80, sí, y en el 85, en donde el volcán Santiaguito explotó terriblemente y prácticamente inundó muchas casas, 50% de la cabecera municipal. Estuvimos luchando por buscar una tierra y que implicó muchos esfuerzos, y tengo que decirte que se hizo esa lucha en la época del conflicto armado interno. Prácticamente hablar de organización era un pecado, hablar de organizarse al pueblo para buscar como resolución a sus necesidades era un pecado en aquel entonces. Sin embargo, se fue haciendo el camino y se logró conseguir precisamente una tierra. Y para nuestra gente y para nuestras comunidades en aquel entonces, el conseguir una tierra era el respiro y era como decir, nos asentamos de nuevo sobre nuestra casa, sobre nuestro planeta, que nos da identidad de pueblo. No desaparecimos, sino más bien fuimos como concibiendo una nueva connotación de la identidad cultural, de ser pueblos indígenas. Eso creo yo que ha dado mucha nota, inclusive a nivel nacional, ha creado una dinámica de mayor compromiso. Señora, ¿a quién iré? Señora, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestro amor. Bueno, nos enfocamos en otro punto importante. Vamos a hablar acerca de cómo nuestra parroquia defiende los auténticos valores culturales de nuestras gentes, especialmente el de los marginados y el de los excluidos, y que en sí la Iglesia tiene un aspecto o un enfoque bastante importante a lo que es la igualdad. Cómo vemos nosotros la igualdad que se desenvuelve dentro de nuestras culturas, especialmente, ¿verdad? Quisiéramos focalizar de que el hombre y la mujer tienen el mismo valor igualitario y de que eso tiene que tenerse bastante claro dentro de nuestra sociedad. Entonces, haciendo el examen de conciencia, ¿cómo la Iglesia participa, promueve la igualdad? Bueno, es un tema
como de mayor esfuerzo de ir entrando en la dinámica de la vida de nuestras comunidades. Ciertamente el principio de igualdad es básico, el sentido de vida comunitario es excelente, la búsqueda fuertemente a favor de la vida, eso se reclama y se trabaja por ello. La situación de relación entre las personas, el Evangelio o el proceso de inculturación debe favorecer y ayudar no solamente para recuperar valores trascendentales, sino también tiene la dinámica de depurar, digamos, limitaciones que se encuentran en la vida de la realidad cultural. En muchos espacios se refleja, por ejemplo, la limitación que hay de que todavía se percibe, que se dice cuando un hijo o una hija nace. Normalmente en la familia dicen, bueno, si es un hijo es la alegría más tremenda en la casa, si es una hija, pues la peor tristeza, ¿va? Entonces, creo yo que eso es una debilidad muy fuerte, digamos, en la cultura, que definitivamente el Evangelio debe depurar, debe purificarla, no justificar ni legitimarla, porque va contra precisamente el proyecto de Dios. Entonces, hay cosas, creo yo, que hay que decir con toda certeza y con toda claridad, de que la evangelización va depurando, va transformando, va enriqueciendo, pero en medio de todo eso pues va a haber como situaciones en donde de repente pueda doler a que, a que se transformen muchas actitudes, y muy concreta, por ejemplo, con ese tema que tú dices, la mujer y el hombre. De hecho, ante el Evangelio es eso, y Jesús en su práctica fue esa dinámica de el diálogo que tuvo con aquella mujer samaritana. O sea, los demás compañeros o discípulos de Jesús se quedaron asustados de que Jesús, platicando con una mujer, la misma samaritana, que hace también la reflexión de decir, bueno, tú siendo judío platicando con una mujer, eso no es posible. Entonces Jesús fue ayudando a superar estos bloques y muros de contención, de separación, de racismo, de exclusión, y fue abriendo los espacios en la mente y en el corazón de que todos nos tenemos que vernos iguales delante de Dios. Ciertamente existen nuestras diferencias, pero eso no quita que sepamos vivir y convivir juntos.